Shalom a los que están conectándose en estos momentos a integrar mismo a Jacob, a la congregación judía de Jacob, Venezuela, Caracas, Venezuela. Bienvenidos todos. Shalom. Pueden sentarse, amados. Quisiera en este Shabbat comenzar con un pasú tomado de la parasha anterior, Nisabim, el capítulo 29, 14, que dice: y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Hashem, nuestro Elohim, y con los que están aquí hoy con nosotros. Y también quiero mencionar el versículo 9 del mismo capítulo, que dice: guardaréis pues la palabra de este pacto y la pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Amén. La exposición de esta parasha de la semana pasada decía que no solamente se refiere a los que estaban presentes, sino a toda la generación futura, debido a la celebración que estaba muy cerca. Hoy deseo hablaros de ella, por ser un mandato del Eterno. En Vayikra dice, Vayikra 16, 30 al 31 dice: porque este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yud-Heh Vah-Heh, bendito sea. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Y Vayikra número 27, 28 dice lo siguiente: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Adonai vuestro Elohim. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestra alma, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y complemento con Bamidbar 29, 7. En el día de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis.
debido a la fiesta o celebración que se avecina este día jueves, vamos a conocer un poquito lo que es Yom Kippurín. Pasando la fiesta o celebración que tuvimos la semana pasada de Yom Teruah, fiesta de las trompetas, y también celebramos pues el año nuevo, Rosh Hashanah, y después de las semanas intermedias en las que nosotros durante estos últimos 10 días nos dedicamos intensamente a hacer teshuvá, arrepentimiento, nos dedicamos a la tefilá, oración, y también a la sedaká, a las obras de beneficencia. Pues llega el día 10 de Tishri y se inicia Yom Kippur, el día del perdón, la fecha más solemne y santa del calendario hebreo. Como el resto de la fiesta y celebraciones hebreas, Yom Kippur comienza en la víspera del día que le antecede con la puesta del sol, o sea, el día miércoles 15 de septiembre a las 6 p.m. Del mismo modo, acaba con la puesta del sol el día 10 de Tishri, y la señal práctica que establecieron nuestros sabios para determinar el momento exacto de la finalización de ese día y de su ayuno es el instante en que se alcanza a ver en el cielo las primeras estrellas. Además, con respecto a Yom Kippur, la Torá también lo dice expresamente en un pasaje en Vayikra Levítico 23:32. Dice: el 9 de mes al atardecer, desde el atardecer hasta el atardecer siguiente, celebraréis vuestro reposo. El hecho de que el día hebreo comience y termine con la puesta del sol es debido a un conocido versículo repetido varias veces en el primer capítulo de la Torá, en Bereshit, cuando se resalta allí la creación del mundo. Y fue el atardecer en la mañana, el primer día. Y fue el atardecer y el amanecer el segundo día. O sea, dice el texto de cada uno de los días de la creación. La Torá menciona primero el atardecer y después la mañana. Es de tal importancia la celebración y la solemnidad de Yom Kippur como su ayuno de 24 horas que desplaza, si cae un sábado, si cae un Shabbat, el reposo,
y el carácter festivo de este día del descanso semanal, o sea, lo de plaza. ¿Ok? Así que escrito pues en Levítico 23:32, que dice, o será el día de Yom Kippur, Shabbatón, reposo de reposos, sábado a sábado. Y con respecto a los otros ayunos del calendario hebreo, en cambio, cuando caen en sábado, son postergados, son corridos hasta el siguiente día, para no perturbar con ello el día de reposo, el Shabbat semanal. Además, existe otra diferencia fundamental con respecto a este ayuno. En todas las otras fechas del año hebreo, el ayuno es una expresión de luto y de dolor por las diversas desgracias ocurridas en la historia de nuestro pueblo. Por ejemplo, comenzando con Tisha B'Av, el 9 de Av. Todos sabemos que es el aniversario de la destrucción del templo de Jerusalén. Y obviamente ayunan. Pero el ayuno de Yom Kippur, en cambio, obedece al mandato divino, al mandato bíblico de afligiréis vuestras almas. Levítico 23:32. O sea, hay una gran diferencia en este ayuno con los otros ayunos. La aflicción que nuestros sabios han interpretado como un ayuno completo, un alejarse por un espacio de un día de las necesidades materiales del cuerpo humano para poder dedicarse con más concentración a las tefilot y al contenido espiritual de la fecha. Sin embargo, por motivo, si la persona, por motivo de enfermedad o por prescripción médica, el ayuno de Yom Kippur puede infligirse, no lo puede cumplir. Con respecto a los pequeños, a los niños, se les suele ir acostumbrándole de poco a poco a ayunar cada año alguna hora más, no imponiéndole las 24 horas hasta llegar a la mayoría de edad. Y todos sabemos que la mayoría de edad en judaísmo, las niñas son a los 12 años cuando cumple con su bar mitzvah, y el varón a los 13 años cuando cumple con su bar mitzvah. Y de ese día están en el cual están cumpliendo con esa obligación. Ellos están también entonces, a partir de ese día, están obligados a cumplir con el ayuno completo, así como lo hacen sus padres. Pero Yom Kippur no es, como muchos creen erróneamente, una fecha
triste en el calendario hebreo. No es una fecha triste. Por el contrario, el hecho de que los hombres arreglemos, sanemos entre nosotros nuestro problema, ¿verdad? Nos pidamos perdón, esos problemas que acumulamos durante el año, y nos perdonemos uno a otro las afrentas cometidas. Y esperamos que Elohim haga otro tanto con nuestros pecados hacia Él. Constituye, amado, un motivo de alegría. Si nosotros cuando pedimos perdón a un hermano, el hermano te abraza porque se está perdonando, sientes alegría, contentamiento, cuanto más si sabe que tu Padre Celestial te está perdonando. Brinca en una zapata. Y me baso en lo siguiente, a decir que no es un día de tristeza. Según el Talmud, cuenta que 2 veces al año las hijas de Jerusalén salían vestidas de blanco a lanzar en los viñedos afuera de la ciudad. Y detrás de ellas iban los muchachos a la búsqueda de posibles novias para casarse. Una de esas 2 veces ocurría en Yom Kippur, según lo relata el Talmud en el Tratado de Ta'anit, capítulo 4, Mishnah 8. Ahora, ¿podría haber ocurrido esto si Yom Kippur fuese un día de luto? Claro que no. Solemne, sí, pero no triste, sino todo lo contrario, alegre, amado. Es algo que debemos de cambiar. En el Yom Kippur debemos de venir alegres, porque hemos hecho Teshuvá, hemos pedido en oración, hemos pedido al Eterno que nos perdone. Y Él espera aquí a todos ustedes en Yom Kippur para darle su bendición. Según la tradición hebrea, los diversos pecados que el hombre comete pueden agruparse en 3 categorías: pecado contra sí mismo, pecado contra el prójimo y pecado contra el Boré Olam, el creador del mundo. Pecado contra sí mismo. Por ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, el que sabe que no debe fumar, que no debe beber alcohol o de comer ciertos alimentos, productos, porque causa daño a su cuerpo, sin embargo continúa aferrado a ello. Los pecados contra el prójimo son obviamente innumerables. El Código Penal de todos los países está lleno, como robo, engaño, ofensa, agresión física, maldicencia, en fin, una cantidad innumerable. Y pecado contra el Creador.
se considera todo lo antes dicho, lo que dije hace poco, pero además también aquellos que afectan directamente la veneración y el respeto que el hombre debe al Creador. La blasfemia, el juramento en falso, la idolatría, en fin, tantas cosas. Con respecto a esto, nos enseñan nuestros sabios que los pecados del hombre contra el Creador y contra sí mismo son perdonados en Yom Kippur. Si existe, obviamente, la intención de un verdadero arrepentimiento, una teshuvá genuina y una firme decisión de no volver a incurrir en ello. Pero los pecados contra el prójimo, Yom Kippurín no los perdona hasta que vaya el pecador y se reconcilie con su prójimo. Eso está en Talmud, Tratado Yomá, capítulo 8, Mishnah 9. Ahora bien, vamos ahora a hablar sobre el cumplimiento mesiánico de Yom Kippur. Veamos, si nosotros leemos atentamente el Levítico Vayikra 16, vamos a encontrar lo siguiente. Primero, encontraremos el ritual de Yom Kippur era realizado una vez al año de acuerdo a lo ordenado por Hashem. Es claro el significado profético de que Yeshua daría su sangre en expiación por nuestro pecado una vez y para siempre. La profecía está en Isaías 53, versículo 5, que dice: mas él herido por nuestras rebeliones, morido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y esta profecía se cumplió, cumpliéndose en Romano 5, 6 al 8 y 8, que dice: porque Mashiach, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, mas Adonai muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Amén. Yeshua es nuestro gobernador, nuestro sumo sacerdote. Aquí hay otra profecía, en el Salmo 110:4, que dice: juró Adonai y no se arrepentirá, tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Dónde se cumple esta profecía? En Hebreo, capítulo 5, versículo 5 al 6, que dice: así tampoco ¿cómo está? Como que eso no lo pasé. Bueno, ok. Pero bueno, versículo 5 al 6, capítulo 5 de Hebreo, dice:
así tampoco aquí está la profecía cumplida. ¿Ok? Versamos 110:4. Así tampoco Masías se glorificó a sí mismo, haciéndose vengador, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el Salmo 110, versículo 3, dice: desde el vientre a ti te engendré desde antes. Y entonces, ahora sí vemos Hebreos 7, 26 al 27, que dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. También vemos el ritual. El sumo sacerdote debía usar vestiduras blancas en este día especial, como está escrito en Malaquías 16:4, que dice: se vestirá con la túnica santa de lino fino blanco, la vestidura interior de lino fino blanco estará sobre su cuerpo, se ceñirá el cinto de lino fino blanco y se colocará la mitra de lino fino blanco sobre su cabeza, pues estas son la vestidura para el santuario. Proféticamente, la razón o el significado de todo esto era demostrar la naturaleza sin pecado del Mesías, como está escrito en Hebreos 4:15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. También vemos acá, como tercer punto, vemos el sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo con la sangre de su propio sacrificio, como una anticipación o promesa de que el Mesías entraría en el verdadero lugar santísimo con su propia sangre de su propio sacrificio, como está escrito en Hebreos 9:11-12. Pero cuando Yeshua apareció como vengador de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no desde la creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar
Santísimo una vez por siempre, para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Amén. También vemos proféticamente la gran proclamación del Mesías estaba en el ofrecimiento de los dos machos cabríos. Estos dos animales debían de ser idénticos, como si se tratara de uno solo. El sacrificio. Una primera cosa que notamos muy interesante es que los dos carneros se echaban a la suerte, como está escrito en Vallecra 16:8, que dice: y Aarón echará purín, suerte, sobre los dos cabritos, una para Adonai y otra para Azazel. También las vestiduras de Yeshua fueron echadas a la suerte el día de su sacrificio. Proféticamente, en el Tehilim 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esta profecía, amado, se cumple en Marcos 15:24, que dice: cuando le hubieron sacrificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Salmo da la profecía y aquí se está cumpliendo, amado. Otro punto también: el uso de los dos animales, el uso de los dos machos cabríos para presentar un solo mensaje. Se encuentra también en el uso de palomas durante el ritual de limpieza de la lepra. Si vamos a Vallecra 14:4-7, dice lo siguiente. ¿No se ve bien, no? Bueno. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el colgador, el pueden matar una avecilla en un vaso de barro sobre agua corriente. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Las 2 aves son usadas para el sacrificio como un mensaje que proclama el Mesías Yeshua, quien fue sacrificado y muerto hasta derramar agua y sangre. La segunda ave
Aquí hay un pequeño detalle, amado. La segunda ave sumergida en agua y sangre, pero luego dejada libre, es una figura de Mesías emergiendo de las profundidades de la tierra como visibles muestra de muerte. ¿Quién me sigue? Lo mismo ocurre con los dos carneros de Yom Kippur. Los dos carneros idénticos son un signo del Mesías, que aunque eran dos físicamente, eran vistos como uno solo. El primero es sacrificado y muerto en expiación por nuestro pecado. Eso es el mismo pecado. El animal era hecho mismo pecado. El segundo carnero es dejado libre como muestra de la resurrección, según Vallecas 16:10. Jesús, amado, es nuestro vengador, como dije hace poco. Ofreció su sangre por nosotros. Ahora, cabe preguntar, con todo lo que hemos visto, con lo que hemos escuchado, ¿debemos nosotros entonces celebrar esta fiesta, aunque reconocemos que ya se cumplió proféticamente en Yeshua? ¿Sí o no? La única y segura respuesta es sí. Porque fue ordenada primeramente para ser cumplida a perpetuidad. ¿Okay? Como te he dicho, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Delante del Yud-Heh-Vah-Heh, bendito sea. Vida de reposo es para vosotros y afligiréis vuestra alma. Entonces, es estatuto perpetuo. Amado, llegará el día que estaremos cara a cara con Hashem, ¿verdad? En Yom Kippur, este era el único día en que el sumo sacerdote estaba en el lugar más íntimo y secreto de Mishkan, el que llamamos el lugar santísimo. Hebreo 9 dice lo siguiente: así preparadas estas cosas, los Kohanim, los sacerdotes, entran continuamente al primer tabernáculo, o sea, al lugar santo, para oficiar en el servicio. Pero en el segundo solo entra el Kohen Gadol, una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por el pecado del pueblo cometido en ignorancia. Durante el ritual que hacía el sumo sacerdote, aparecía 3 veces delante del pueblo y por las 3 ocasiones recitaba una confesión para que todos lo escucharan. La primera la hacía a favor suyo
La segunda, a favor de la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes. Y la tercera, a favor de todo el pueblo de Israel. Esta incluía por única vez también en el año de la proclamación del nombre de Hashem encuadrado en las 4 letras Yud He Vav He, bendito sea. Cada una de estas proclamaciones llevaba, mejor dicho, llenaba de temor y de expectativa a la gente, que esperaba una señal de haber sido perdonado por el Eterno, para comenzar entonces un nuevo año completamente renovado y en paz con el Eterno, con nuestro Padre Celestial. Hoy, cuando Yeshua, con su sangre, nos dio paso para entrar confiadamente en el lugar santísimo, es increíble y triste pensar cómo se ha perdido el temor de Hashem, amado. La confesión de nuestros pecados parece ser algo ligero. No le damos la mayor importancia a veces. ¿Qué hemos perdido, hermano? Primero, a no obedecer el mandato del Santo bendito sea, con el cumplimiento de sus fiestas, perdimos el entendimiento y la comprensión de la importancia, no solamente en este día de ayuno y reflexión, sino de toda esta época de arrepentimiento, de teshuvá, de retorno a Dios, que nos prepara para el fin cuando se cumpla totalmente la profecía de cada una de las fiestas. Si tú no conoces, si las fiestas son profecía, amado, si tú no las conoces, amado, no estás en él. ¿Cómo vas a saber tú las profecías si no celebras, no conoces las fiestas? Le digo a los hermanos que nos visitan, si hay alguno, o que están comenzando, amén. Si no estamos en el calendario de Hashem, amado, no podemos reconocer su voz profética, porque las fiestas son proféticas. El gran día, si el Padre nos dio un día especial para dedicarlo a la revisión de nuestra relación con Él y pedir perdón por nuestro pecado, este es el día en que su oído estará más presto a nuestro, más atento a nuestro clamor. Porque lo dijo. Por ser un día más solemne del calendario judío, ha sido llamado el gran día. Así se conoce Yom Kippur, el gran día. El día de ayuno, la orden del Padre incluye que sea un día en que afligemos nuestro cuerpo con ayuno, un día de reposo donde estamos solo Él y yo. Y esto
Este ayuno fue ordenado 3 veces el ayuno. Maricá 16, 29, 23, 27 y número 29, 7. El día del gran shofar también, Yom Kippur. El Yom Kippur suena en la trompeta, suena el shofar. En hebreo se conoce como la trompeta, pero es shofar. Shofar Agadol. Al sonido de este shofar se refiere Isaías 27:13, que dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, a los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yud-Heh-Vah-Heh en el Monte Santo en Jerusalén. Amén. Hay 3 días específicos donde el shofar suena de manera especial. El primer toque del shofar asociado al día de Shavuot, Pentecostés. El último toque del shofar o la última trompeta, el día de Rosh Hashanah, el Yom Teruah. El día de shofar, el día de Yom Kippur. Esos son los 3 días mencionados, específicos para sonar de una manera especial. El día del cierre de las puertas. Es una tradición judía pensar que el día de Yom Kippur se cierran las puertas del cielo, abiertas desde el comienzo de la Teshuvá, para recibir el arrepentimiento de quienes anhelan ser limpios y reconciliados con Abacadosh. Cuando suene el gran shofar, el día de Yom Kippur, los nombres de quienes tuvieron este día de arrepentimiento y aflicción estarán escritos en el libro de la vida. Recordemos hoy la palabra del profeta Jeremías. Así dijo Yud-Heh-Vah-Heh, bendito sea: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Amado, volvamos con obediencia a la palabra de Hashem. Y que esta palabra, amado, retornemos a la cena antigua, que esta palabra, no andaremos, no se cumpla en nosotros. Amén. Parece mentira que lo que tanto nos sorprende y condenamos acerca de los fariseos de la época de Yeshua, fariseo hipócrita, el fariseo esto, fariseo lo otro, descargamos nuestra ira contra ellos. Porque habían dejado
los mandamientos del Padre para seguir tradiciones de hombres. Eso lo veamos este jueves. Sea el principal fenómeno de nuestros días en nuestras congregaciones, cuando solo por seguir enseñanza de hombre dejamos atrás los días ordenados por el Padre Santo. La fiesta de Yom Kippur, o el día de la expiación, fue ordenada por el Eterno a su pueblo Israel. Y cuando vimos, y como vimos, es un mandamiento perpetuo. ¿Es parte de Israel? ¿Es parte de Israel? Amén. Fuiste llamado a ser parte del pueblo escogido por Adonai. Amén. Entonces, dedica este día de Yom Kippur a reflexionar, humíllate en su presencia, haz un alto a tus actividades, porque es un día, es un Shabbat, no podemos trabajar, y como dice su palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yeshua entregó su vida para que pudiéramos ser parte de su pueblo escogido, tal como confirma la Escritura, Efesios 2, que dice: salvo por gracia mediante la fe. Amado, no rechace este privilegio. Solo recuerda la palabra Vayikra 23-26. También habló Adonai a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendré santa convocación y afligiré vuestras almas y ofreceré ofrenda encendida a Adonai. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Adonai vuestro Elohim, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestra alma, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Después de la muerte y resurrección de Yeshua, es una buena pregunta. Los apóstoles celebraron la fiesta de Yom Kippur, o sea, el día de expiación, después de la muerte y resurrección, sabiendo que era nuestro jugador. La celebraron. Sí. La prueba la tenemos en el libro de Hechos, cuando el rabino Shaul, años después de su encuentro con Yeshua y casi al final de su ministerio, dice en Hechos 27:9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa
la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo la molestaba. El ayuno, el día del ayuno, según la concordancia de este versículo, se está refiriendo a Levítico 16, 29 al 31. En la Reina Valera ahí aparece como concordancia a referirse al día del ayuno. La referencia al día del ayuno es sin duda una referencia al día de Yom Kippur o día de expiación, ya que ese nombre con que se le conoce. Sé que muchos pensarán que el día de expiación o el día de confesar los pecados y presentarnos frente al Akadosh Baruj Hu puede ser cualquier día, ya que Yeshua, ya que después de Yeshua el acceso al trono es para todos los creyentes. Es cierto, en cualquier día podemos presentarnos delante del Padre, pero este es un día en que el Padre determinó, ¿verdad?, y ordenó que nos presentáramos delante de Él. Amén. Hay diferencia, ¿verdad? Es una cita que Adonai, nuestro Dios, nos puso una cita con Él. ¿Va a ser cumplida la cita? ¿O continuarás haciendo tu voluntad y no la del Padre Celestial? Amados hijos, Yujel Bajel, bendito sea, es el camino, ese mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amados hijos, son las enseñanzas de los hombres las que cambian. La palabra del Yujel Bajel permanece para siempre. Shalom, Ubrahot, Shabbat Shalom. Voy a despedirme antes de finalizar una oración de los que están conectados, se han conectado a Instagram, al cual pedimos que nos regale un like para que seamos mucho más todavía, y pueden escribir, denos su opinión, le vamos a responder. ¿Ok? Bien, somos Shalom.